Hola, ¿qué tal? Continuamos leyendo extractos del libro de Carl Jung, Pasado y Futuro en el Inconsciente. Hasta ahora he tratado de bosquejar algunos de los principios de los cuales afronté el problema de los sueños, pues cuando se desea investigar la facultad del hombre para crear símbolos, los sueños resultan el material más básico y accesible para ese fin. Los dos puntos fundamentales al tratar de los sueños son: primero, el sueño ha de tratarse como un hecho acerca del cual no deben de hacerse suposiciones previas, salvo que el sueño tiene sentido. Y el segundo es una expresión específica del inconsciente. Difícilmente se podrían poner estos principios en una forma más modesta, por bajo que sea el concepto que se tenga acerca del inconsciente. Hay que conceder que merece investigarse el inconsciente, por lo menos está al nivel del piojo, que después de todo goza del honrado interés del entomólogo. Si alguien con poca experiencia y conocimiento de los sueños piensa que los sueños son solo sucesos caóticos insignificados, está en libertad de pensarlo así. Pero si damos por admitido que son sucesos normales, como de hecho lo son, entonces hay que considerar de que son causados, que hay una causa racional de su existencia, o cierto modo, intencionados o ambas cosas. Examinemos algo más de cerca las formas en que los contenidos consciente e inconsciente de la mente están ligados. Pongamos un ejemplo conocido por todos. De repente nos encontramos que no podemos acordarnos de lo que íbamos a decir a continuación, aunque un momento antes el pensamiento era perfectamente claro. O quizás íbamos a hacer una presentación de un amigo y se nos escapa el nombre al ir a pronunciarlo. Decimos que no podemos acordarnos, aunque de hecho el pensamiento se ha transformado en inconsciente y ha quedado momentáneamente separado de la conciencia. Encontramos los mismos fenómenos en nuestros sentidos. Si escuchamos una nota continuada en el límite audible, el sonido parece interrumpirse. Tales oscilaciones se deben a un decrecimiento y crecimiento periódicos de nuestra atención, no a ningún cambio de la nota. Pero cuando algo se evade de nuestra conciencia, no cesa de existir, como tampoco un coche que desaparece al volver una esquina se diluye en el aire. Simplemente está fuera de nuestra vista, al igual que después podemos volver al coche, nos encontramos con el pensamiento de que habíamos perdido durante algún tiempo. Por tanto, parte del inconsciente consiste en una multitud de pensamientos oscurecidos temporalmente, impresiones e imágenes que, a pesar de haberse perdido, continúan influyendo en nuestra mente consciente. Un hombre que es distraído o abstraído cruza la habitación para ir a tomar algo. Se detiene aparentemente perplejo, se ha olvidado de lo que iba a buscar. Sus manos tantean entre los objetos de la mesa como si fuera un sonámbulo. Se le ha olvidado de su primitiva intención. Luego se da cuenta de lo que quería y su inconsciente se lo ha apuntado. Si se observa la conducta de esta persona neurótica, se la puede ver haciendo muchas cosas que parecen realizar inconscientemente, consciente e intencionadamente, o está pensando en otra cosa completamente distinta. Oye y no oye, ve pero está ciega, sabe y es ignorante. Tales ejemplos son tan corrientes que los especialistas pronto se dan cuenta de que los contenidos inconscientes de la mente se portan como si fueran conscientes, y que tales casos nunca se puede estar seguro si el pensamiento, palabra o acción es consciente o no. El análisis de los sueños. Comencé este ensayo señalando la diferencia entre signo y símbolo. El signo es siempre menor que el concepto que representa, mientras que el símbolo siempre representa algo más que su significado evidente e inmediato. Además, los símbolos son productos naturales y espontáneos. Ningún genio se sentó jamás con una pluma y un pincel en la mano diciendo: ahora voy a inventar un símbolo. Nadie puede tomar un pensamiento más o menos racional, alcanzando como
deducción lógica o con deliberada intención y luego darle forma simbólica. Nada importa cuántos adornos fantásticos puedan ponerse a una idea de esta clase, pues continuará siendo un signo ligado al pensamiento consciente que hay tras él, pero no un símbolo que insinúa algo no conocido aún. En los sueños los símbolos se producen espontáneamente porque los sueños ocurren, pero no se inventan, por tanto, son la fuente principal de todo lo que sabemos acerca del simbolismo. Pero debo señalar que los símbolos no solo se producen en los sueños, aparecen en toda clase de manifestaciones psíquicas. Hay pensamientos y sentimientos simbólicos, situaciones de actos simbólicos. Frecuentemente parece que hasta los objetos inanimados cooperan con el inconsciente en la aportación de simbolismo. Hay numerosas historias de probada autenticidad acerca de los relojes que se paran en el momento de morir su dueño. Uno fue el reloj del péndulo en el palacio de Federico el Grande en Sanssouci, el cual se paró al morir el emperador. Otros ejemplos corrientes son los de los espejos que se rompen o cuadros que se caen cuando ocurre el fallecimiento, o rupturas menores pero inexplicables en una casa donde alguien está sufriendo una crisis emotiva. Aun si los escépticos se niegan a dar crédito a tales relatos, las historias de esa clase siempre siguen presentándose, y eso solo puede servir de amplia demostración de su importancia psicológica. Sin embargo, hay muchos símbolos, entre ellos el más importante, que no son individuales sino colectivos en su naturaleza y origen. Son principalmente imágenes religiosas. El creyente admite que son de origen divino, que han sido revelados al hombre. El escéptico dice rotundamente que han sido inventados, aunque están equivocados. Es cierto, como dice el escéptico, que los símbolos religiosos y los conceptos fueron durante siglos objeto de elaboración cuidadosa y plenamente consciente. En el misterio del remoto pasado, que no parecen tener origen humano, pero de hecho son representaciones colectivas emanadas de los sueños de edades primitivas y de fantasías creadoras. Este hecho, como explicaré después, tiene una conexión directa e importante con la interpretación de los sueños. Es evidente que si admitimos que el sueño es simbólico, lo interpretaremos de distinta forma que una persona que crea que el pensamiento energético, esencial o emoción ya es conocido y está meramente disfrazado por el sueño. A veces los objetos inanimados parecen actuar simbólicamente. Por esta razón yo siempre decía a mis alumnos, aprendan cuanto puedan acerca del simbolismo. Luego olvídenlo todo cuando estén analizando un sueño. ¿Cómo es la mayor importancia terapéutica para un analista captar el mensaje especial de un sueño? Es decir, la contribución que el inconsciente está haciendo a la mente inconsciente. Lo más exactamente posible es para él esencial explorar el contenido de un sueño en su totalidad. Cuando trabajaba con Freud, tuve un sueño que aclara este punto. Soñé que estaba en mi casa, al parecer en el primer piso, en una salita abrigada, grata, amueblada al estilo del siglo XVIII. Estaba asombrado de que jamás hubiera visto esa habitación y empecé a preguntarme cómo sería la planta baja. Bajé la escalera y me encontré que era más bien oscura, con paredes apaneladas y mobiliario pesado del siglo XVI o aún anterior. Mi sorpresa y mi curiosidad aumentaron, necesitaba ver más de las restantes estructuras de la casa, así que bajé a la bodega donde encontré una puerta que daba un tramo de escalones de piedra que conducía a un gran espacio abovedado. El suelo estaba formado por grandes losas de piedra y las paredes parecían muy antiguas. Examiné la margaza y vi que estaba mezclada con trozos de ladrillo. Evidentemente las paredes eran de origen romano. Mi excitación iba en aumento. En un rincón vi una argolla de hierro en una losa. Tiré la argolla y vi otro tramo estrecho de los escalones que llevaba una especie de cueva.
que parecía una tumba prehistórica, donde habían 2 calaveras, algunos huesos y trozos rotos de vasijas. Entonces me desperté. Si Freud, cuando analizó este sueño, hubiera seguido mi método de explorar sus asociaciones específicas y contextos, habría escuchado una historia de mayor alcance, pero temo que lo hubiera desdeñado por considerarla un mero esfuerzo para librarse de un problema que en realidad era el suyo. El sueño, de hecho, era un breve resumen de mi vida, más específicamente del desarrollo de mi mente. Crecí en una casa que databa de hacía 200 años. Nuestro inmobiliario constaba en su mayoría muebles de hacía 300 años. Y hasta entonces mi mayor aventura espiritual en la esfera de la mente había sido el estudio de la filosofía de Kant y Schopenhauer. La gran noticia de entonces era la obra de Charles Darwin. Hasta muy poco antes de eso yo había vivido con los tranquilos conceptos medievales de mis padres, para quienes el mundo y los hombres aún estaban presididos por la omnipotencia y la providencia divina. Ese mundo se había convertido en antiguo y caduco. Su encuentro con las religiones orientales y la filosofía griega, por eso la planta baja era tan silenciosa y oscura y evidentemente deshabitada. Mi interés histórico de entonces arrancaba en una primitiva preocupación por la anatomía comparada y la paleontología que trabajé como auxiliar del Instituto Anatómico. Me sentía fascinado por los huesos del hombre fósil, en especial por el tan discutido neandertal. Esas eran mis verdaderas asociaciones respecto al sueño. Pero no me atreví a mencionar el tema de las calaveras, los esqueletos o los cadáveres a Freud, porque sabía que ese tema no era de su agrado. Mantuvo la curiosa idea de que yo presagiaba su muerte temprana y sacaba tal conclusión del hecho de que yo mostraba mucho interés por los cadáveres momificados del llamado Bleikeller de Bremen, que visitamos juntos en 1909 en nuestro viaje para tomar el barco con dirección a América. Por tanto, no me sentí inclinado a exponer mis pensamientos, ya que por reciente experiencia quedé profundamente impresionado por el casi insalvable abismo que separaba los puntos de vista y en el fondo mental de Freud y los míos. Temía perder su amistad si la exponía a mis propios mundos interiores. Supuso le hubiera parecido muy extraño, sintiéndome demasiado inseguro de mi propia psicología. Casi automáticamente le mentí respecto a asociaciones libres con el fin de librarme de la tarea imposible de explicarle mi sistema personal y completamente distinto. Debo excusarme por este relato un tanto largo de los apuros en que vi al contar mi sueño a Freud, pero es un buen ejemplo de las dificultades con que tropieza durante el análisis de un sueño auténtico. Gran parte de ellas depende de las diferencias entre el analista y el analizado. Pronto me di cuenta que Freud buscaba algún deseo incompatible mío. Así es que probé a sugerir que las calaveras con las que soñé podrían referirse a ciertos miembros de mi familia cuya muerte por alguna razón pudiera yo desear. Esta sugerencia encontró su aprobación, pero yo no me quedé satisfecho con una solución tan acomodaticia. Mientras trataba de encontrar respuestas apropiadas a las preguntas de Freud, me sentí confuso por una intuición acerca del papel que el factor subjetivo desempeña en la comprensión psicológica. Carl Jung, una de las figuras más influyentes en la psicología moderna, exploró profundamente el simbolismo como un puente entre el inconsciente y la conciencia. Sus ideas no solo se aplican en la psicología, sino que también tienen un impacto significativo en las artes visuales, donde los símbolos actúan como vehículos de significados universales y personales. Vamos a examinar un poco el simbolismo en el pensamiento junguiano. Encuentra eco en las artes visuales utilizando ejemplos tanto en su obra como en manifestaciones artísticas. Simbolismo según Jung. Los símbolos son manifestaciones del inconsciente que representan ideas o conceptos que la mente consciente no puede articular directamente.
A diferencia de los signos que tienen un significado fijo, los símbolos son polisémicos, es decir, contienen múltiples capas de significado. Los símbolos arquetipos provienen del inconsciente colectivo y están presentes en las culturas y mitologías de todo el mundo. El hombre y sus símbolos que menciona en el libro de Carl Jung, como los mandalas, son representaciones simbólicas del yo total. El mandala es una forma circular presente en muchas culturas, simboliza la totalidad y el orden interno en el arte. Los artistas suelen canalizar imágenes arquetípicas a través de su obra, conectando inconscientemente con lo universal. El análisis junguiano del arte busca interpretar estas imágenes simbólicas para entender su relación con el inconsciente. Por ejemplo, el grito de Edvard Munch puede analizarse desde una perspectiva junguiana, como una representación del arquetipo de la sombra, la figura central aislada y atrapada en el paisaje distorsionado, simboliza la lucha interna con aspectos reprimidos de la psique. Esta imagen resuena en el inconsciente colectivo, transmitiendo una sensación de angustia universal. Jung describió varios arquetipos básicos como el héroe, el sabio, el ánima, el animus, que han sido fuentes de inspiración para artistas visuales de todas las épocas. Este arquetipo aparece como en símbolos recurrentes del arte, las obras de Salvador Dalí, especialmente en Persistencia de la memoria. El arquetipo del tiempo se presenta de manera surrealista con relojes derretidos. Esta imagen simboliza la relatividad y la naturaleza fluida de la experiencia humana, conectando al espectador con una percepción inconsciente del tiempo. Los sueños y los símbolos artísticos. Jung creía que los sueños son una fuente rica en símbolos y que los artistas, al igual que los soñadores, pueden acceder a estas imágenes. Según él, el acto de crear arte es una forma de dar vida a los símbolos del inconsciente. En el libro rojo de Jung, documentó sus propias visiones y sueños acompañándolos de dibujos y mandalas. Estas imágenes no solo eran de forma de autoexploración, sino que también revelaban cómo los símbolos pueden tomar forma visual para comunicar significados más profundos. Una de sus pinturas representa una serpiente enroscada, un arquetipo asociado a la transformación y renacimiento. El arte moderno, especialmente el surrealismo, tiene una fuerte conexión con las ideas de Jung. Artistas como Max Ernst y John Miro utilizaron símbolos oníricos y arquetipos para explorar temas como el inconsciente, los deseos reprimidos y las dinámicas psíquicas. En las artes visuales, estos símbolos no solo permiten a los artistas expresar aspectos profundos de su ser. A través de sus escritos y de los ejemplos en el arte, Jung amplió nuestra comprensión del simbolismo, mostrándonos que las imágenes visuales tienen el poder de comunicar aquello que las palabras no pueden expresar. Carl Jung dedicó una sesión importante en el libro El hombre y sus símbolos a la interpretación de sueños, considerándolos una herramienta clave para explorar el inconsciente. Según Jung, los sueños no son simples procesos aleatorios del cerebro, sino mensajes simbólicos provenientes del inconsciente que buscan equilibrar y complementar nuestra vida consciente. Jung plantea que los sueños tienen un propósito: compensar la vida consciente. Cuando el estado consciente está demasiado orientado hacia una dirección, racionalidad, emociones reprimidas, etc., los sueños actúan para equilibrarlo. Guía al soñador. Ofrecer insignias sobre conflictos internos, deseos no reconocidos o problemas que requieren atención. Conectar al individuo con el inconsciente colectivo. Los símbolos en los sueños pueden reflejar arquetipos universales. Un ejemplo de esto es una persona extremadamente lógica sueña con símbolos racionales o emociones intensas. El hombre y sus símbolos distingue claramente entre símbolo y signo, estableciendo que ambos tienen funciones distintas en el ámbito del conocimiento humano y la psicología. Signo es algo que tiene un significado fijo y explícito. Se utiliza como representación directa de una idea o cosa. No requiere interpretación personal o sugestiva.
ya que su significado es universal o compartido dentro de un contexto específico. Un ejemplo es una señal de tránsito con una flecha que indica girar a la derecha. La flecha es un signo porque su significado es directo y no depende del contexto emocional o personal del observador. El símbolo es algo que trasciende su significado literal o directo. Representa conceptos abstractos, ideas profundas o realidades inconscientes que no pueden ser explicadas completamente en términos racionales. Los símbolos tienen un componente sugestivo y están abiertos a múltiples interpretaciones según el contexto cultural, histórico o individual. La cruz en el cristianismo, aunque en su forma básica es una figura geométrica, simboliza conceptos como la redención, sacrificio y vida eterna, dependiendo del contexto espiritual y emocional de quien lo interprete. Signo. El logo del Wi-Fi, que indica acceso a Internet, es un signo porque tiene un significado universal y directo en el ámbito tecnológico. El emoji del avión en aplicaciones de mensajería para indicar que alguien está viajando. Símbolo. El símbolo del reloj de arena en aplicaciones o interfaces digitales, además de indicar espera, puede simbolizar el paso del tiempo, la fugacidad de la vida o la necesidad de paciencia dependiendo del contexto. Esos ejemplos muestran cómo los símbolos permiten capas de interpretación que los signos no ofrecen. Carl Jung aborda la función de los sueños en su obra con un enfoque psicológico profundo, destacando su importancia en el proceso de individuación. Según Jung, los sueños no son simplemente fenómenos inconexos o meras descargas psíquicas, como proponían algunas teorías contemporáneas, sino que poseen un propósito crucial en la vida psíquica. Aquí están los puntos principales que desarrolla: función compensatoria. Los sueños equilibran los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. Si la vida consciente está demasiado enfocada en una dirección, el sueño presentará imágenes que complementen o corrigen esa visión, ayudando a la persona a alcanzar un estado psicológico más equilibrado. Represión simbólica. Los sueños utilizan símbolos para comunicar verdades o conflictos internos que el consciente no puede abordar directamente. Explorando el inconsciente. Jung veía los sueños como un medio para acceder al inconsciente personal y colectivo. A través de ellos se puede identificar deseos reprimidos, temores y problemas no resueltos. Proceso creativo. Los sueños pueden ofrecer soluciones a problemas conscientes, ya que el inconsciente procesa la información de manera diferente al pensamiento lógico. Muchas veces grandes avances creativos y científicos han sido inspirados por sueños. Guía hacia la individuación. Jung consideraba los sueños esenciales para el proceso de individuación, el camino hacia la realización del yo completo. Los sueños proporcionan una especie de mapa interno guiando al soñador hacia un entendimiento más profundo de sí mismo. Sueños prospectivos y retrospectivos. Jung señaló que algunos sueños miran hacia el pasado, abordando eventos no resueltos, mientras que otros son prospectivos, anticipando posibilidades futuras y sugiriendo acciones a tomar. Jung enfatiza la importancia de trabajar con los sueños mediante la interpretación simbólica, pero no de forma rígida. Cada individuo tiene una relación única con sus símbolos oníricos, por lo que la interpretación debe ser personal y respetuosa de la experiencia subjetiva del soñador. Jung consideraba los sueños como una herramienta esencial para el autoconocimiento y la evolución psíquica, conectando lo inconsciente y lo consciente en un diálogo profundo y enriquecedor.